Bienvenidos al día número 4. Bueno, el día de hoy llegamos muy tempranito acá a la academia. Miren, son las 8 de la mañana. En la mañana estuvimos entrenando un ratico en el gimnasio, estuvimos haciendo ejercicio, deporte, hicimos el desayunito y nos venimos para acá con Daniel. Daniel, yo ayer que estuvimos en la clase, te dejé una tareita. ¿Qué tareita era? Era que teníamos exposición de explicarle los diferentes tipos de rostro que hay. Ok, ¿cómo te fue? Bien, la verdad, hay un mundo pues muy diferente eso, porque si por ejemplo para uno identificar pues obviamente los tipos de rostros son con la frente, los pómulos y la mandíbula, y así sea que se mueva un poquitico o es un poquito más ancha o estrecha, ya es un tipo de rostro diferente, entonces como que o sea, es un mundo muy grande, pero hay que seguir la constancia y poco a poco ir identificándolos. Sí, hasta aquí te quedaste ayer. No, yo me quedé como hasta las 12, una más o menos, porque estaba preparando obviamente la exposición y obviamente pues para las personas que nos están acompañando que también les quede un poquito de aprendizaje. Oh, chimba. Bueno, pues Daniel, hoy nos vamos a exponer, hoy por ejemplo los espectadores y yo somos tus alumnos, hoy vas a exponernos sobre los tipos de rostro que estudiaste y todo lo que estudiaste hasta las 12. Ok, Vamos a ver cómo te va. bueno, ¿Cómo te vamos a sientes? ver. ¿Bien? Bien, vamos a ver. Pues toca ir preparándome porque pues de todas formas tarde que temprano va a tener que explicarle a un cliente eso, entonces pues está bien comenzar por ahí. Dale, mi hermano, a ver, vamos a escucharte. Bueno, primeramente existen 9 tipos de rostro, como había dicho anteriormente. ¿Cómo se pueden diferenciar? Por los pómulos, la frente o la mandíbula. Ya de acuerdo pues si es ancha, corta o larga, pues obviamente ya hay pues obviamente el tipo de rostro. Comenzamos primero con el rostro ovalado. Ovalado. Ok, por decirlo así, es el rostro más común que podemos ver cotidianamente. Es el rostro más común, ¿sí? O sea, el más repetitivo. El más Mucha gente repetitivo, tiene ese rostro sí, prácticamente, el que podemos ver diariamente. No es como de que, es una persona pues única, no, pues lo podemos ver Si yo fuera ese tipo de rostro, ¿qué tipo de peinado me recomendarías? Bueno, primeramente el estilo de corte, pues casi todos los cortes le combinan porque pues obviamente tiene una armonía, entonces pues se le puede hacer obviamente cualquier tipo de corte. Y por ejemplo, en el peinado no, pues por ejemplo, para ese tipo lo podemos peinar como la persona desee, pero obviamente siempre y cuando respetando pues obviamente pues que no sea muy exagerado. Por ejemplo, tú te estás peinando hacia arriba, se podría peinar hacia arriba la persona, hacia el ladito, hacia el frente. Yo creo que no es más o menos, pero no sería muy recomendable porque se vería pues como raro, le daría como más forma al rostro, y lo importante es que le demos pues como una armonía, tanto cabello como las facciones faciales. Bueno, por otro lado tenemos el redondo, que como su mismo nombre nos dice, pues los pómulos, la frente y la mandíbula están como al mismo anchor, y pues obviamente se ve pues obviamente redondo como tal. Para este tipo de rostros, lo que suelen hacer es alargarlo un poquito. ¿Cómo así que alargarlo? Tener un poquito de volumen arriba, o si tiene barba, pues dejársela pues como siempre larguita. O sea, que si yo tendría un rostro redondo, lo recomendable son cortes de peinados más largos. Que generen volumen como tal, ¿ah? O sea, que yo me peino para atrás, quedaría muy bien porque pues el peinado es alto. Exacto, le daría una armonía tanto al corte como a las facciones. Bueno, por otro lado tenemos el rostro cuadrado, que tiene la frente ancha, los pómulos anchos y la mandíbula así un poquito reducida, por decirlo así. Bueno, para este tipo de rostros, como es obviamente ancho, no sería bueno generarle volumen, porque pues obviamente si le generamos más volumen, teniendo en cuenta que los pómulos y el rostro como tal genera más volumen, pues tendría una desarmonía pues fuerte. Lo recomendado pues para esos cortes, más que todo, el corte que más se recomienda sería un desvanecido, normal, medio o altico, que no se vea pues como muy voluminoso, que sean cortes que
tengan pues obviamente se puede tener un poquito de cabello arriba, O sea que pero si tiene el rostro cuadrado, el cliente cabello largo le quedaría mal. mm, depende, porque depende más que todo es del corte, como yo te digo, porque por ejemplo puede variar. Más que todo, por ejemplo, en esos rostros sí se puede tener el cabello largo, pero por decirlo así, así tipo colas o tipo no es lo recomendable porque pues obviamente generaría un volumen a los laterales que haría que la cabeza se diera con más cabezón, por decirlo así. Entonces, pues es como lo recomendado, un cortecito limpio, un desvanecidito y se podría peinar un poquito hacia arriba, una crestica para que le dé pues como armonía y ya. Ok, ok. Bueno, por otro lado tenemos el rostro rectangular o más conocido como alargado. Este, como su mismo nombre lo dice, es pues obviamente alargado y pues las facciones pues es obviamente de que son más reducidas, lo que provoca pues que sean como más largo a lo vertical, por decirlo así. Las recomendaciones serían que no tuviera pues como mucho volumen en la parte, si tiene barba, no la tenga tan larga y en la parte de arriba que tampoco la tenga tan larga. ¿Por qué? Porque obviamente extenderíamos mucho más el rostro y no tendría la armonía. La recomendación sería que si tuviéramos un poquito, no muy exagerado, de volumen en la parte de arriba o en la parte de la barba y lo que se recomienda sería tener volumen a los laterales. Por ejemplo, podríamos tirar unas colitas o podríamos tirar cortes que generen volumen a los laterales para que pues contrarreste pues como ese largor y no se vea pues como tan alargado como su mismo nombre lo dice. Por otro lado tenemos el triangular. Este sería que la mandíbula es más ancha y la parte superior es más estrecha. Lo que se le recomienda a esos tipos de cortes, también por ejemplo a ese tipo de rostro se le puede recomendar lo mismo, un poquito de volumen para que se le genere, pues para que no haya pues como un desbalance por decirlo así. Ese pues es como muy parecidito. De ahí tenemos el triangular inverso, que como su mismo nombre lo dice, es la frente es ancha y las mandíbulas son más anchas y la frente es como más chiquitica. Así, un triangular inverso, por decirlo así. Es un triángulo inverso. Para ese tipo de rostros se les puede decir que no exageren mucho el volumen en la parte superior. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, como la mandíbula y la parte pues, de la frente está muy estrecha. Entonces, pues obviamente, si generamos pues mucho volumen, se va a empatar con la mandíbula, que la mandíbula es muy ancha. Entonces, por ejemplo, se le recomienda pues obviamente tener su mismo largor, pues un largor moderado y ya Ya. pues, al momento de peinarse se podría pues solamente como despejar un poquito la frente para que pues pueda tener como una armonía, porque si por ejemplo en el tipo de rostro tú te peinas tapando la frente, no pues se va a ver pues como mucho la mandíbula y pues no va a tener pues como una armonía como tal en el rostro. Bueno, por otro lado, llegamos a, yo consideraría uno de los rostros más perfectos que yo he visto en la barbería, que sería el rostro diamante. ¿Y cuál es el más feo? No, pues yo no sé, es que, no sé, yo creería pues como no he sabido pues como identificar como tal, pues te lo quedo debiendo. Al final te lo podría decir más o menos pues cuando ya, Pero según lo que o sea, estudiaste. actualmente en esos momentos, ¿O, no sé, o qué rostro no te gustaría tener? Que tú digas, ah, ese rostro no me gustaría tener. yo creería que el cuadrado, yo creo. Porque pues obviamente es pues para que le luzca, por decirlo así, como una recomendación sería pues obviamente hacerse un fade y pues a mí pues me ha gustado mucho tener pues como el pelito hacia atrás y pues como despinar un poquito en la parte de adelante y pues obviamente si yo me lo hago con un rostro cuadrado pues no tendría pues como mucha armonía por decirlo así. Pero tú, ¿qué rostro tienes actualmente? Yo actualmente yo consideraría que porque en esos momentos el corte que tengo me hace ver pues obviamente como un poquito cuadrado, pero estoy entre un ovalado y redondo más o menos. A ver, álzate el cabello en la frente. Me lo hace normal. Mírame, a ver, no sé si... No, tú tienes más rostro como cuadradito, como rectangular, ¿no? Más o menos, sí, porque pues cuando me motilaron me hicieron pues como para que tuviera pues como esa armonía Por como tal. ejemplo, si tú te haces las medidas desde lo que es la mandíbula hasta la parte de la frente,
Debes tener que unos 30 centímetros. Más o menos diría yo, pues, no sé. Tendría que... Entonces, si manejas cabello largo, así largo, pues quedarías como Johnny Depp. Ok, Pero bueno, estábamos en rostro diamante. rostro Ese es diamante. el más perfecto. Ese yo consideraría que es uno de los más perfectos en la barbería. ¿Por qué? Porque tiene los pómulos muy marcados y la mandíbula muy marcada. Entonces, por ejemplo, o sea, desde la frente hasta la mandíbula hay una perfección ya por decirlo así, como su mismo nombre lo dice, es un diamante. Y obviamente, no solamente por eso, sino que al momento de tú realizarle o asesorar a una persona que tiene ese tipo de rostro, tú le podrías decir que cualquier tipo de corte le puede servir, como el ovalado. ¿Por qué? Porque a excepción del ovalado, se le puede dejar un poquito más de largor. Porque pues obviamente es un rostro más reducido, es un rostro, por decirlo, más pulido, por decirlo así, que pues obviamente le podamos meter unas colitas, le podamos tener un diferente tipo de peinado que pues peine hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, porque pues solamente las facciones lo permiten que se haga ese tipo de rostro. Entonces, y ese tipo de corte, obviamente. Eso yo lo consideraría pues como uno de los más perfectos para mí en el mundo de la barbería. Bueno, de ahí llegamos a otro que es muy parecido al triangular inverso, que es el de corazón. Tiene la frente ancha, los pómulos marcados y la barbilla extremadamente fina. Entonces, las recomendaciones de corte para este tipo de pelo sería suavizar la frente, ya que pues obviamente la frente al estar ancha lo podríamos pues por ejemplo peinar por ejemplo como un tipo de textura como lo tengo yo, peinar un poquito de textura en la parte de al frente para pues que obviamente no sea por ello como tan frentón como tal, pues que guarde pues como un poquito como ese volumen de la frente como tal para que dé pues solamente más armonía al momento pues de los pómulos y de la mandíbula. O sea, que los que son frentones es porque tienen diferente tipo de rostro. Ajá, y ya pues obviamente eh, los tipos de personas que se ven frentones como tal o es porque tienen rostros parecidos pero al momento de peinarse o al momento de tener otro corte, más que todo por el peinado, no se saben peinar bien o tener un visajismo, por decirlo así, al momento pues, de peinarse, porque hay personas que son frentonas y se peinan de lado, se peinan para arriba, exponiendo más la frente. Entonces, Si tú quisieras, digamos un ejemplo, tuvieras la oportunidad de elegir el tipo de rostro, tuvieras la oportunidad de elegir el tipo de cráneo, ¿cuál elegirías? pues a ver, a mí la verdad me gustaría, yo creo que el diamante, la verdad. Me gustaría, ya que pues obviamente es un rostro pulidito, entonces pues obviamente cualquier tipo de corte pues le saldría bien, porque pues obviamente, por ejemplo, un 7 que a mí me gustaría pues hacerme un 7 pero pues obviamente por mi tipo de rostro no me lo permitiría, porque pues obviamente se vería pues, mal, por decirlo así. Entonces, a mí me gustaría un diamante, la verdad. ¿Y el tipo de cráneo? El tipo de cráneo sería, yo creo que el braquicéfalo más o menos. Sí. Braquicéfalo, serías cuadrado y con la cabeza larga y ancha. Más o menos porque pues obviamente como estaría pues pulidito, entonces pues obviamente con el tipo de corte pues me colaboraría pues, o bueno, eso diría yo. Y tú, Andy, más o menos, ¿qué corte, perdón, qué tipo de rostro, como que dices, uff, donde yo hubiera tenido ese tipo de rostro, uff, brutal, me hubiera gustado demasiado? Triangular invertido. Ok. ¿Te imaginas yo acá todo cachetón y acá la frente delgadita? Voy a llamar la atención en cualquier lado donde vaya. Claro, claro. Claro. Y que tenga un peinado bien déspota, no, Bien, pa. Y con un dolicocéfalo, con el occipital bien pronunciado. ah, apenas, y se hace un fade para que se le note más ahí, No, no. ahí voy a aparecer a Freezer en segunda transformación. Ok. Pero bueno. ¿Y cuál es el último? Bueno, el último se llama Rostropera. Rostropera. Ujú. ¿Y ese cuál es?
Este rostro es la mandíbula más ancha, la frente más estrecha y la cara, por decirlo así, es como hacia abajo, como que tiene una dirección como hacia abajo. Es como un tipo de diamante, pero en vez de pues solamente tener pues como una armonía como tal, sus facciones tienen hacia abajo. Entonces, las recomendaciones para ese tipo de rostro sería que tuviera pues obviamente un corte que le dé como una trayectoria hacia arriba, para que le dé pues como una armonía. Por ejemplo, podríamos, los tipos de peinado más que todo, un peinado que le favorecería mucho a ese tipo de rostro sería cuando uno se peina como la crestica aquí, Un sería, kif. exacto, un kif. Le colaboraría mucho pues porque obviamente como que levantaría más el rostro, pues obviamente ya que el rostro de por sí se ve pues como opacado o pues, mirando hacia abajo, por decirlo así, pues un kif le colaboraría mucho. Por ejemplo, si la persona se hace un taper fade y se peina hacia adelante, se vería pues como raro, porque pues obviamente si te peinas hacia abajo y el rostro está inclinado hacia abajo, pues obviamente no se va a ver como bien, como que el rostro como tal se está tapando. Entonces, más que todo, buscamos pues que obviamente el protagonista sea el rostro y que tenga pues obviamente como una armonía, para que pues obviamente como que se destape un poquito más, para que se le vea más la cara como tal. Entonces, sería tener cabello entre mediano más o menos, no largo y no tan largo, pues porque si lo tienes muy largo, pues obviamente se te ve raro. Y si lo tienes muy cortico, pues obviamente no va a generar la altura que necesitamos al momento pues de la asesoría o la forma de querramos tener un equilibrio al momento pues de peinar. Y ya eso sería pues como los 9 tipos de rostro, un poquito pues de cómo identificarlos, un poquito pues de como de una asesoría pues más que todo es peinado, sería pues como el peinado. Obviamente hay diferentes pues, tipos de rostro que vimos que se pueden tener cabello largo, cabello corto, siempre y cuando pues obviamente se pueden, yo consideraría que cada tipo de rostro pues obviamente tiene su corte pues como perfecto, que le quedaría bien, pero hay personas pues que les gusta pues como un corte y no, yo quiero ese corte y está bien. La recomendación que yo daría es que se puedan hacer ese corte, pero que no exageren mucho con el volumen, por ejemplo. Si no les conviene, por decirlo así, tener ese corte, que no se lo dejen pues como tan largo, porque pues obviamente se va a ver pues mal. Que tengan ese corte, pero pulidito, fino, que no exageren mucho, por decirlo así. Bien, súper Y ya bien. eso Un sería aplauso, todo. bro. Súper. Bueno, yo creo que la gente, igual que yo, quedamos muy bien. Tuvimos una buena explicación, súper bien. O sea, a pesar de que tú estás aprendiendo en el mundo de la barbería, eres también como esa parte de curiosidad y no investigaste, porque mucha gente solo consulta cuántos tipos de rostros hay y ya, y se queda con eso. Dice, no, bueno, tipo de rostro, y se terminó. Ujú. Tú te tomaste la molestia de ver las diferencias, de ver el tipo de peinado. Me parece muy bien, bro. ¿Y te acuerdas ayer algo de lo que estudiamos? Más que todo, pues como los tipos de cabello, de A1, B1, C1. Ya, Ya. pues obviamente tengo que memorizarme más que todo bien son el nombre de los tipos de cráneo, porque pues obviamente es un ¿Cuántos poquito habían? enredado. Eso sí sé que los tipos de cráneo son 4. ¿Cuáles? Esa casi no me recuerdo bien, tengo que poner una repasadita Yo, ahí. yo te voy a hacer un recorderis. Todos llevan Céfalo, en la final céfalo. céfalo, Ahora céfalo. sí, hay tres palabritas nomás que cada uno diferencia. A ver, yo me acuerdo, uno es braquicéfalo, ese es Muy uno. bien, Dolicocéfalo es muy otro. bien. Y el último es. Ese es. Cuando uno coloca algo en la mesa, Mesocéfalo de pronto. muy Ok. bien. Y cuando usted roba una copia o copia a otra persona, Eh, ese. de los bebés, que tenían la cabeza como Sí. hundidita. Ese sí yo me acuerdo la explicación, pero no me acuerdo bien el nombre técnico. Ese. ¿Me puedes colaborar con ese ahí? Ese es Pla, Platicocéfalo, más o menos, yo creo. plagiocéfalo. Plagiocéfalo, ok. Tengo que aprenderme, pues,
esos Y, nombrecitos las técnicos. partes, Bueno, las partes están la parte occipital, la parte superior, la la parte nuca. La superior, parte superior sería esta parte de acá. ¿cómo se llama? Eh, pues yo la conozco pues como la parte superior, aunque hay un nombre técnico, pero Ayer lo vimos. parte posterior yo creería que se llamara, ¿no? No, posteriores, parte de atrás. Ok. Eh, Tenemos el occipital. occipital, Esto es, la parte frontal, ¿no? muy Ok, parte bien. frontal. Esto es, eh, sería pues pari. la parte parietal. Ujú. Los de aquí a los lados, Ese lo conozco, no sé si será bien, por los laterales o temporales. temporales. Muy bien. Y ya la parte de la nuca. Y acá atrás del huesito tenemos otro que se llama mastoide. Ok, el ¿Cómo se llama mastoide. detrás de la oreja? Ese mastoide, mastoide. Mastoide. Ajá. Bien, bien, mi hermano. Excelente, bro. Pues ahí vamos practicando y voy pues obviamente dando pues como un recorderis porque pues obviamente al momento pues que ya comencemos pues como tal a identificar todo eso pues obviamente ya yo voy a estar pues como aprendiendo más porque pues obviamente más que todo es como la teoría pero pues, para no estar tan perdido al momento pues de hacer como bueno me vas a mostrar las partes de acá porque yo sé que me imagino que tú también No, vas a hacer eso no. entonces Muy bien. pero yo considero que vamos bien la verdad. Vamos bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, nada, pues Daniel, felicitarte, agradecerte también por participar de este reto. Realmente la hemos pasado muy bien. Mira que hoy en el día 4 podemos ver de que hay mucha información en internet, hay mucha información que tenemos que consultar, que tenemos que absorber y que podemos transmitir a personas que capaz no lo saben. Mira que el 90% de barberos aprendimos empíricamente. No hubo una academia, no hubo un mentor, tuvimos que estrellarnos muchas veces viendo videos o dañando a personas para poder aprender. Y hoy pues tenemos la posibilidad de poder tener academias, poder aprender online, poder aprender totalmente todo virtual. Entonces, hoy tenemos la capacidad que antes no había. Entonces, es increíble el avance que vamos a tener contigo y lo que vamos a poder transmitir hacia las personas. Realmente yo no quiero que el reto sea tan largo o sea tan repetitivo. Yo quiero que las personas que nos están viendo detrás de la pantalla se lleven realmente un aprendizaje real, tanto como tú te lo estás llevando del día a día, como las personas se lo puedan llevar de lo que estamos viviendo contigo. Porque nosotros podemos transmitir lo que hacemos todo el día, por ejemplo, lo que nos pasó en el gimnasio, por ejemplo, lo que haremos durante todo este día. Pero lo más importante para mí es que las personas se queden con pequeños tics de lo que nosotros vivimos de día tras día y que ellos puedan ver cómo tú vas mejorando. Y Claro. no, realmente muy contento con tu progreso. Y mañana ya es el día 5. Ya mañana te voy a hacer un regalito por ahí que tengo pendiente. Yo sé que Ok. te va a gustar. Y papi, estamos es para romper. ¿Y cómo te sientes hasta el momento? No, la verdad, primeramente muy emocionado desde el día uno, desde el comienzo. Me sentí totalmente muy emocionado. Actualmente me sigo estando muy emocionado porque con este reto me estoy abriendo a muchas puertas y más que todo me está abriendo mucho la visión porque yo solamente pensaba y veía en las barberías que aprender a motilar y ser barbero solamente como tal, hacer un desvanecido, coger una máquina, coger unas tijeras y no, sino que es un mundo más abierto, por ejemplo, los tipos de rostro, por ejemplo, lo de los tipos de cabello de el A1 al C1, pues como se dice, como cada categoría, pues es como muy brutal. También, por ejemplo, con los tipos de cráneos, con los, pues, como con las asesorías de que, de acuerdo a las facciones de la cara, pues, si son anchas o son corticas, define un tipo de rostro que le podemos dar, pues, como una asesoría y eso, pues, por el momento me ha parecido brutal.
Y la verdad estoy emocionado para llegar a cuando ya me enseñes, pues obviamente cuando lleguemos a la práctica, que es pues como lo que más me da pues como en parte nervios y me da como ansias, porque pues obviamente quiero aprender mucho, quiero mejorar mucho y ser un profesional como tú prácticamente. Nada, nada, cuenta con mi apoyo, cuenta con el apoyo de las personas que nos están viendo y nada, vamos a romper, mi hermano. Lo más importante a la hora de aprender es que nos guste lo que hacemos. Y sé que hay un porcentaje muy alto de personas que trabajan en lugares porque les toca, más no porque les gusta. Y no hay nada mejor que aprender o trabajar en algo que realmente te gusta y que lo haces por vocación y que lo haces porque realmente quieres estar ahí. Claro, Y te cuento esto porque sé que en algún momento vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer rendirnos porque cuando uno está empezando nada es fácil, todo es difícil, no solamente cuando aprendes una habilidad, no solamente cuando tienes un negocio, no solamente cuando empiezas un proyecto, sino claro, eso básicamente generaliza todo. Tú puedes decir, este negocio mañana me va a dar miles de millones de pesos, pero eso es un supuesto de la mente. Es un sí, supuesto porque tú te lo imaginas, tú lo piensas, pero a la hora de que sea real o que se haga realidad es otro cuento. Es ahí uno tiene que estrellarse, es ahí uno tiene que utilizar estrategias para llegar a ese pensamiento que nosotros tenemos. claro. Entonces, todo eso influye mucho desde nuestra actitud, desde nuestro positivismo y lo que podemos hacer nosotros con las personas. Nada, Daniel, hoy terminamos lo que es el día número 4. Nos vemos mañana en el día número 5. El día de mañana va a ser increíble. Vamos a estar aprendiendo un poco con Daniel sobre estructura de corte, cómo trabajar con tijeras, cómo utilizar las herramientas. El día de mañana le vamos a hacer un regalo a Daniel para que podamos empezar con todo lo que es el tema del aprendizaje. Para mí es muy importante el tema de la teoría de estas partes que son cortas, sustanciosas, pero son básicas principalmente. Debemos conocer el cabello, debemos conocer el cráneo, el rostro de nuestras personas para poder tener un análisis concreto y poder llegar al punto específico que ese corte nos puede dar. Entonces, nada, con Daniel estamos aprendiendo internamente y tanto como ustedes lo están viendo en los videos, también lo hacemos acá individualmente, todo el día, toda la tarde, toda la noche. Estamos en constante aprendizaje y yo sé que vamos a lograr el objetivo con Daniel de que él se convierta en un barbero en 30 días. Y si Dios lo permite, papi, vamos a Claro, tener trabajo. la Incluso verdad. el día de ayer ya empezó con la beca que nosotros ya hemos prometido para el tema de la academia. Ujú. Ayer tuvo su primera clase. ¿Cómo te fue en la clase? Uf, bacano, bacano. La verdad, pues obviamente eso me complementa mucho y más que todo sería pues como un recorderis, porque pues obviamente las cosas que tú me enseñas yo las veo también en clase, pero obviamente pues al momento de yo tomar nota tengo pues como diferentes perspectivas, ya por ejemplo pues como para sacar mis resúmenes y todo eso, pero bacano y vamos a ver, adelante. Vamos con toda mi gente. Nos vemos mañana en el día 5. Bendiciones.